At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenas, bienvenidos a Sonidos de Psicología, bienvenidos a un episodio más. Y hoy tenemos la suerte de continuar hablando de sexualidad con Alejandro Villena Moya, psicólogo y sexólogo clínico, investigador en UNIR, director clínico de la organización Dale una Vuelta y el coordinador de este proyecto, Hablemos de Sexualidad, con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy es justo el día 4 de septiembre, que es el Día Mundial de la Salud Sexual. Bueno, al fin y al cabo el ser humano es un ser relacional, ¿no? Relacional de alguna manera, y yo creo que la manera en la que nos vinculamos es muy importante. Es verdad que cada uno se vincula y tiene un estilo de relacionarse con el otro muy diferente, y hay diferentes relaciones que nos van configurando, desde los familiares, nuestra comunidad, grupos a los que pertenecemos, diferentes las parejas que podemos tener o las amistades. Y bueno, yo creo que al fin y al cabo eso va a influir mucho en la manera en la que vivimos y expresamos nuestra sexualidad, desde esos valores familiares que podemos tener, la manera cultural en la que se entiende la sexualidad en función de donde vivamos, y también pues los estilos a la hora de vincularnos que proceden de nuestras familias, como el apego, e incluso pues con la manera en la que nos vinculamos con las diferentes parejas que podamos tener a lo largo de nuestra vida afectivo-sexual, pues va a condicionar nuestro bienestar, nuestra salud sexual, y es muy importante pues incidir, y creo que por eso la UAS hace hincapié este año en las relaciones, por ser un factor muy importante, ¿no? Claro, es que de todo este camino, ¿no?, que vamos recorriendo, hablando de sexualidad, a veces llegamos a puntos que son un poco, digamos, como lagunas, y queremos seguir avanzando en ese conocimiento, ¿no?, siempre basado, digamos, en la evidencia, ¿no? A ver si nos puedes ilustrar, porque, en el podcast hemos hablado por ejemplo, de educación sexual, ¿no?, y hablamos de la educación sexual integral, y es cierto que sabemos que, por ejemplo, en las escuelas, pues sí, todos estamos a favor, ¿no?, de esa educación sexual integral que lleve ese consentimiento, ¿no?, ese respeto, ¿no? Es decir, vamos a aprender sobre ello, ¿no? Pero ¿crees que hay una educación sexual integral que puede, digamos, desafiar un poco las normas de género, que promueva un poco la igualdad en ese sentido? ¿Crees que eso, cómo se puede incluir? Bueno, yo creo que hay que orquestar pues con diferentes instrumentos, ¿no? Y pues tenemos que incidir en diferentes variables que son interesantes. Evidentemente lo anatómico y lo que tiene que ver con lo físico, que es en lo que se ha centrado durante muchos años la educación sexual, y se ha visto que es insuficiente, pero también es necesario, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la integración? Yo hablo mucho de la sensibilidad, ¿no? Y creo que la sensibilidad es un factor que es troncal a diferentes materias, al respeto, a la tolerancia, a la ruptura con el estereotipo de género, ¿no? Porque si yo tengo sensibilidad a cómo se está transmitiendo o expresando la sexualidad, cómo se está sintiendo la otra persona en un determinado rol, cómo se está comportando alguien, entrenar ese ojo y esa mirada a través de la sensibilidad me va a ayudar a la equidad, a las relaciones de respeto, a la tolerancia, y también a romper un poco con esos clichés y estereotipos que tenemos. Por tanto, creo que sí que podemos incluir variables, sobre todo afectivas, que nos van a ayudar a empatizar, a entender al otro, y también romper con esos estereotipos culturales que, bueno, quizá ha marcado la norma durante muchos años y que ahora nos estamos cuestionando o repensando de alguna manera, ¿no? Claro, quizá además por ahí va un poco también el lema, ¿no?, del Día Mundial de la Salud Sexual, o a lo mejor tal y como lo hemos entendido nosotros, esa pluralidad de relaciones que pueden darse, ¿no? Es decir, o sea, intentar romper un poco a poco esas barreras, ¿no?, de lo que llevamos aprendido, o de lo que socialmente es más normal, ¿no?, y tener más libertad y, ¿no?, más tranquilidad en ese sentido. ¿Puede ser?
Sí, a mí me da la sensación de que el sexo ha sido un tabú en general y la manera en la que nos vinculamos y relacionamos también lo ha sido, ¿no? Y bueno, yo creo que a veces hacemos mucho hincapié como en modelos concretos o en etiquetas concretas, pero yo creo que también hay como unos factores comunes al ser humano que luego van a permitir esa pluralidad o esa libertad, ¿no? Por ejemplo, si yo enseño al ser humano a generar un espacio de confianza, de intimidad, un espacio donde yo me sienta seguro para explorar, ahí vamos a permitir mucha pluralidad y mucha libertad, ¿no? Y muchas veces nos centramos más en la superficie y no nos vamos al fondo del ser humano. Esa es una reflexión que yo hago también, pues después de haber leído mucho pues a grandes autores de la psicología que hablan del apego y la sexualidad, de la ética de las relaciones sexuales. Yo creo que todos los seres humanos sí que tenemos una misma materia prima y luego cada uno nos manifestamos de una manera, nos vestimos de una manera, nos gusta una música, nos expresamos sexualmente de una manera, tenemos una identidad, una atracción, una orientación pues diferente, ¿no? Pero creo que se nos ha olvidado ir a los básicos y a lo que es más común, y creo que ahí entra mucho la intimidad, la comunicación, la confianza, la seguridad, el consenso, la capacidad de entender al otro, hacerme cargo de la vulnerabilidad de la otra persona. Esas cosas creo que a todos nos sirven como un manual de instrucciones para poder disfrutar y tener una sexualidad placentera, ¿no? Claro, es curioso lo que comentabas de las etiquetas aquí en el podcast. Bueno, Julio y yo muchas veces hemos hablado un poco de esas etiquetas diagnósticas, ¿no? Y cómo tienen la parte positiva, ¿no? de la etiqueta, ¿no? Y luego la parte negativa también. No sé si crees que puede pasar algo parecido en este tema. Sí, bueno, me parece un tema súper interesante, escucharé el podcast a ver qué contabais, pero sí me parece que las etiquetas ayudan a poner nombre a cosas de las que no se hablan, a dar un conocimiento a las personas, ayudan a reflexionar sobre unas determinadas variables que a la persona le pueden interesar y que también comparte con otras personas, y por tanto le da una sensación pues también de tener algo compartido y de pertenencia. ¿Cuál es el problema? Que a veces eso le encasille o le limite a la persona, ¿no? Y no le permita crecer, o a veces se sobreidentifique con esa etiqueta, ¿no? En psicoterapia lo vemos cuando damos un diagnóstico de personalidad, un trastorno de atención, cualquier cosa así, ya parece que forma parte de su identidad y del ser. Y bueno, creo que eso a veces puede tener cierto peligro porque puede impedir que la persona se movilice, cambie, mejore, se adapte, sea flexible, se cuestione, ¿no? Entonces, bueno, quizá luces y sombras también aquí, ¿no? Efectivamente, sí. Justo hablando de la educación sexual un poco, siempre que pensamos a lo mejor en jóvenes, ¿no? o en adolescentes, rápidamente se nos viene a la mente la tecnología, ¿no? La tecnología. Y en el caso de por ejemplo, de las agresiones sexuales, sí que es verdad que mediante la tecnología vemos estos nuevos casos, ¿no? de ciberacoso o cibergrooming, etcétera. Vamos con ellos. Bueno, ahora se está trabajando en un grupo de 50 expertos del gobierno, que yo estoy trabajando como uno de esos expertos en hacer unas propuestas de medidas a corto, medio y largo plazo para, bueno, de alguna manera pues ofrecer herramientas tanto de regulación como de educación, como de sanción. Entonces creo que esto pues no es solo hacer una educación afectivo-sexual en las escuelas, que por supuesto, ¿no? Sino dar recursos a las familias y sobre todo también formar a los propios adolescentes, que como tú dices van a vivir en Internet. Sí que podemos retrasar el acceso a la tecnología y que la tecnología que le damos a los adolescentes sea progresiva y adaptada a su proceso madurativo. O sea, un niño de 8 años no tiene por qué entrar en TikTok, ¿no? El de 16 a lo mejor ya empezará a navegar en redes sociales y habrá que darle herramientas. Por tanto, creo que una educación sexual en la tecnología será interesante porque hay una falsa sensación de seguridad en la tecnología donde creo que lo que hago ahí no deja rastro, no pasa nada, y es mucho más peligrosa porque tu privacidad está mucho más expuesta y los retos que tenemos ahora son la inteligencia artificial, los deep nudes o deepfakes pornográficos, por ejemplo, ¿no? Han aumentado en un 550% en los últimos 5 años. Eso son las fotos, ¿no? Que mediante inteligencia artificial manipulan, una foto estándar con la inteligencia artificial, que hay cientos de aplicaciones disponibles, pues te desnudan sin tu consentimiento y sin tu permiso, ¿no? Es decir, ahí pueden poner a un compañero del colegio o a una persona conocida, un famoso, ¿no? Entiendo. Eso es, alguien de clase, un menor de edad, un famoso, una compañera del trabajo o cualquiera, ¿no? Entonces, cualquier persona que tengamos una foto en internet somos desnudables a día de hoy. Y eso es un cierto peligro, ¿no? Porque es como si la intimidad hubiera muerto. Entonces, creo que
probablemente haya que prohibir determinadas herramientas, ¿no? Que no aporten nada a la sociedad. A día de hoy, desnudar a una persona con inteligencia artificial y tener un software gratuito y libre para hacer eso, creo que no mejora en nada a la sociedad. El que quiera dibujar un cuadro de alguien desnudo, pues que lo haga, ¿no? Y fenomenal. Entonces, bueno, creo que también habrá una parte de regulación de Internet que no la hay, y de sanciones por determinadas cuestiones que sean ilegales en la vida real, que también sean ilegales en la vida digital, y luego acompañamiento, educación, formación, ¿no? La verdad es que como en todas las investigaciones, o como en todas las aproximaciones así un poco más básicas de la psicología a distintos temas, y con esto queremos decir pues un poco el estudio, ¿no? de los procesos que se dan, una de las variables digamos estrella, ¿no? O que siempre miramos es el género, ¿no? Y en este caso también estamos convencidos de que muchos oyentes se preguntan un poco cuáles son las diferencias de género aquí, o si hay diferencias de género. Es decir, ¿hay un doble estándar en cuanto a las agresiones sexuales, por ejemplo, en cuanto a la educación sexual respecto al género, y hasta dónde podría llegar? Bueno, sí que estamos viendo mucha imitación de la narrativa de pornografía, por ejemplo, ¿no? Que van de alguna manera condicionando el guión sexual que tienen los jóvenes, y ahí vemos un claro doble estándar y un estereotipo de género muy claro. La visión del hombre como un hombre dominante, agresivo, rudo, y que tiene a la mujer disponible 24/7 para cualquier tipo de práctica de placer sin su consentimiento, e incluso con una conducta vejatoria e instrumentalizante, ¿no? ¿Qué estamos viendo en los jóvenes? Que generalmente las mujeres son más las que mandan imágenes y los hombres más los que la difunden o las que la reciben. Que la mujer tiende más a la victimización y puede ser más con más probabilidad víctima online y offline de una agresión sexual que el varón. Por tanto, sí que estamos viendo que, digamos, que la mujer sigue perdiendo en materia de sexualidad, tanto en jóvenes como en adultos, y que, bueno, en la educación afectivo-sexual tendríamos que incidir en este sesgo que hay de género, y de alguna manera eso, cuestionarnos, bueno, pues que ser hombre no implica lo que tradicionalmente se ha entendido como un hombre, que es simplemente alguien que obtiene valor a través de una reputación social, un estatus elevado, el tener muchas mujeres, ¿no?, con las que tenga relaciones sexuales, hacer heroico el ligar con muchas mujeres. De hecho, ahora se ha puesto de moda el concepto de que una mujer sea de kilómetro cero, y es muy viral en TikTok y en redes sociales, que replica todo esto. Es decir, body count, ¿no? Eso es, el hombre puede tener un body count más alto, y de hecho, según dicen de forma body count es llevar la cuenta, ¿no?, de las relaciones sexuales que has tenido. Y el hombre, pues cuanto más tenga mejor, y la mujer cuanto menos tenga mejor, que esto es algo con lo que se ha intentado luchar desde hace como 60 o 50 años, y parece que ahora como que vuelve todo enmascarado en retos virales y etcétera, ¿no? Sí, o sea, y hay más valor, ¿no?, en ese caso, claro, según que lo piense, ¿no? Respecto a estas actitudes que vienen de la pornografía y la violencia sexual, parece que hay estudios que han encontrado ciertas relaciones, aunque no sabemos muy bien todavía cómo, pero sí que hay hipótesis, ¿no?, que parecen que van por ahí. ¿Hay relación entre el consumo de pornografía o cierto tipo de consumo de pornografía y agresiones sexuales? Sí la hay, y las hay de diferentes maneras. Yo siempre explico que esto es como la lotería, ¿no? Cuantos más billetes compres, más probabilidad tienes de que te toque, ¿no? Pero bueno, hay diferentes juegos. Están los ciegos de la 11, están el Euromillón, hay diferentes, ¿no? Entonces, pues también va a depender de las características de personalidad de la persona, del tipo de pornografía que vea y de cuánta pornografía vea, ¿no? Pero sí que vemos que hay un efecto escalada, la tolerancia se produce también en la pornografía. Cuantitativamente, cada vez paso más tiempo viendo porno, pero también cualitativamente voy en una escalada de géneros donde busco una pornografía más extrema. Por tanto, diferentes estudios, tanto revisiones sistemáticas, metaanálisis e incluso estudios longitudinales que demuestran que hay una causalidad entre estas dos variables, ve que el consumo de pornografía sobre todo aumenta estereotipos de género, la probabilidad de victimización, la perpetración de violencia, creencias erróneas
sobre la sexualidad donde se culpa a la mujer de una agresión, por ejemplo. Eso se llaman los mitos de la violación. Es una creencia muy machista y misógina. Cuando hay una agresión sexual, culpo a la víctima en lugar de al agresor. Y luego, a la hora de llevar a cabo o de ejecutar la violencia, pues parece que también puede haber otras variables mediadoras, la impulsividad, el trauma u otro tipo de variables mediadoras que pueden influir en esto, y que no todo el mundo que ve pornografía es agresor sexual, y la agresión sexual ha existido toda la vida y la pornografía como tal hoy día no. Pero a día de hoy es una gasolina muy fuerte, muy potente, a la que se tiene acceso 24/7, y ya nada tiene que ver con ese contenido erótico de hace 25 años, ¿no? Claro, es que precisamente ahora que estabas hablando de las agresiones sexuales, quizá un tema un poco más, con el que hay que tener cierto cuidado, pero que desgraciadamente vemos socialmente cuando se han vuelto mediáticos ciertos casos de agresiones sexuales. Hemos visto, digamos, a personas, pues tanto por redes sociales, pero quizá también en nuestros círculos, opinar sobre el después de una agresión sexual en cuanto a la víctima, sobre su comportamiento, ¿no? Entonces, digamos que, por ejemplo, una persona es víctima de agresión sexual y, pues, escuchamos ciertas ideas de cómo tendría que comportarse, ¿no?, después de una agresión sexual, o cómo no tendría que comportarse, y en función de cómo se comporte, pues entonces es que a lo mejor ha habido esa agresión sexual de verdad o no, ¿no? Por ejemplo, pues me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de La Manada, ¿no?, que fue muy sonado, ¿no? ¿Cómo podemos comprender, y también para nuestros oyentes, cómo podemos comprender cómo afecta a la salud mental una agresión sexual? Es decir, ¿hay una única manera? Quiero decir, cada persona lo vive de una manera distinta. Sí, efectivamente, pues hay personas que tienen factores de vulnerabilidad previos que les va a hacer que desarrollen más psicopatología, personas con más o menos resiliencia, pero cualquier tipo de agresión, y una agresión sexual, va a condicionar siempre y va a hacer un daño probablemente muy grave en la persona. Principalmente un trastorno de estrés postraumático, que suele ir asociado por la experiencia donde mis recursos, mi indefensión, mi incapacidad de defenderme ante esa situación de agresión y la falta de recursos para protegerme, me generan una sensación de vulnerabilidad enorme, y unos recuerdos, unas imágenes, unas sensaciones, incluso olores, y toda una serie de experiencias sensoriales no deseadas que van a condicionar pues un poco una vivencia traumática de ese hecho, ¿no? Eso puede luego desembocar en ansiedad, en depresión, en tristeza, aumentar, digamos, que la sintomatología de un trastorno de personalidad que ya podría estar ahí, agravarlo, desarrollar conductas sexuales de riesgo, o todo lo contrario, una aversión al sexo y cogerle miedo, tener disfunciones sexuales, trastorno de la excitación, problemas para llegar al orgasmo. De alguna manera también pues dependerá de la edad a la que sufre esta agresión. No es lo mismo si tienes abuso sexual infantil a los 6 años por parte de un familiar, así tienes una agresión sexual con 40 años en un episodio pues, de agresión por la calle, que evidentemente también es muy dañino y muy doloroso, pero bueno, cambian las condiciones, los ingredientes, y probablemente también el impacto, ¿no? Sin duda alguna, yo que lo trabajo mucho en la clínica, para mí es una de las cosas más horribles que le puede pasar a un ser humano, ¿no? Y por tanto, da un poco de pena que se haya convertido en una especie de batalla ideológica, ¿no? A nivel social, y creo que nadie se cuestionaría cuando una víctima de un asesinato no diría, no, ha sido por su culpa, ¿no? Pero que en este tema, porque puede haber casos donde se haya fingido en algunas situaciones o algo así, que se justifique, ¿no? Que haya que culpar a la víctima y no al agresor. Me parece triste, sobre todo eso, cuando trabajas con las personas que han sufrido el abuso o la agresión y ves todo lo que han podido sufrir. Entiendo que es un tema difícil a nivel legal quizá también, ¿no? Pero bueno, me parece que hay que proteger a las víctimas, y a nivel familiar sobre todo no silenciarlo, apoyar, acompañar y siempre creer, ¿no? Y luego ya se explorará, pero siempre creer, ¿no? Claro, en cualquier caso, muchísimas consecuencias que de manera externa son complicadas de ver. Con lo cual, efectivamente, como decías, creer, ¿no? E investigar, ¿no? Y preguntar. Otro de los temas controvertidos, si no te importa que sigamos con temas así que la gente... A ver qué vas a sacarme, no, esto gente, no está preparado. Que la gente se pregunta, seguro, es el tema del sexting. Hemos hablado de prevención, hemos hablado de consecuencias del sexting, hemos hablado del mero sexting. Es una práctica común, relativamente común, ¿no? Entre adolescentes, entre adultos jóvenes.
encontramos, de hecho hace poco estábamos revisando un estudio donde no recuerdo el porcentaje, pero un porcentaje muy alto de los jóvenes en España habían practicado sexting alguna vez, ¿no? Sexting, recordamos que es el envío pues, de mensajes, imágenes o vídeos, ¿no? Con contenido pornográfico en ese sentido entre dos personas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Sexting sí, no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es un tema complejo, ¿no? Y creo que habría que diferenciar cuando hablas de un adulto o de un adolescente. Para mí no existe un sexting sin riesgos. Evidentemente los seres humanos son libres para decidir cuánto quieren comprometer su intimidad y exponerse en Internet bajo el posible riesgo de que su privacidad, sus imágenes se difundan o su dispositivo móvil pues acabe en cualquier sitio y luego pues eso acabe pues en manos de quien no lo desee, ¿no? Entonces, sobre todo en los adolescentes, como mencionabas, que hay muchos estudios, yo trabajo mucho y hacemos mucha prevención. En los adolescentes te aseguraría que sexting no, porque creo que su corteza frontal no está desarrollada como para tener un pensamiento crítico, una conciencia ética de lo que están haciendo, un autocontrol. Es muy fácil que luego difundan la foto entre sus compañeros, la pornovenganza, que también está muy de moda, ¿no? Y el difundir sin su consentimiento luego de la persona, generalmente la chica al chico le ha enviado esa fotografía. Bueno, creo que los adolescentes tienen que saber que es un peligro el sexting y yo no utilizaría un modelo de sexting seguro en los adolescentes, ¿no? Sino más bien de intentar que no sea una práctica que favorezcamos, porque me parece que tiene muchos riesgos y solo por el daño que puede hacer a una de esas víctimas de pornovenganza me parece peligroso, ¿no? Evidentemente pues hay que sobre todo educar, tampoco desde la prohibición, sino desde el pensamiento crítico, ayudarles a pensar. Yo siempre trabajo mucho de decir, oye, ¿por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿No? Es que lo haces porque te pide una foto y si no, no le vas a gustar, si no, no te va a abandonar, porque tus amigos ya lo han hecho y para tener un sentimiento de pertenencia. Y más que decirle no lo hagas o si lo hagas, porque me parece que eso con los adolescentes no funciona, les ayuda a tomar decisiones y luego pues harán lo que buenamente puedan, como todos acaban haciendo con el cannabis, con el alcohol o con otro tipo de... Pero yo creo que ese modelo a mí me parece el más lícito y luego el ser humano pues siempre es libre para tomar decisiones. Pero los adolescentes es una población vulnerable que debemos proteger y que también debemos acompañar, y en algunos momentos sí que está bien poner límites, no siempre está todo bien, ¿no? No, claro, y efectivamente que sean conscientes de esas consecuencias que puede tener, ¿no? en ese momento. Muy interesante. Precisamente respecto a los adolescentes, hemos hablado un poquito de educación sexual, quizá más orientada a programas, ¿no? En las escuelas, pero para los padres que nos escuchan, que se encuentran ahora pues con todas las cosas que hemos ido contando, ¿no? y las que quedan, ¿no? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué guía, digamos, general le darías? Quizá para hablar con ellos de educación sexual, o quizá simplemente para que sean conscientes un poco de lo que existe a día de hoy. Te diría lo primero, formarse e informarse, porque la generación de padres actual pues probablemente están en pañales y no han recibido educación afectivo-sexual en su casa y han cambiado de canal en la tele cada vez que salía algo, ¿no? Quizá la generación de nuestros abuelos, ¿no? Entonces formarse e informarse creo que es muy importante. Luego yo le digo la triple H, hablar y hablar, ¿no? Creo que sí que es un tema que merece la pena poner encima de la mesa, perder el miedo, porque hablar de sexualidad no es hablar del Kama Sutra ni de técnicas sexuales. Quizá en un determinado momento se puede hablar de algo más explícito en ese sentido, pero generalmente es hablar de todo lo que hemos comentado, la empatía, la comunicación, el consentimiento, bueno, y las diferentes etapas también biológicas que va teniendo el adolescente y el ser humano, ¿no? Por tanto, intentar perder el miedo, trabajar con la tecnología. Creo que sí es importante retrasar el acceso a la tecnología, hacer un contrato cuando se den los primeros dispositivos para ir manejando algunas normas y algunas variables, cuándo, dónde, cómo se va a utilizar esa tecnología, y luego educar mucho en afectividad, en sensibilidad, ser un buen ejemplo, ser un buen modelo. Si yo quiero que mi hijo no use el móvil en la mesa, no lo uses tú, por mucho que tengas un cliente importante al que responder, ¿no? Y dar ejemplo. Yo creo que eso también es interesante, la manera en la que yo muestro el cariño pues a mi mujer, mi marido, mi pareja o lo que sea, pues eso también va a ser un modelo de afectividad, de sexualidad, de respeto, de cariño, y eso al final es lo más importante, más allá de hablar de posturas sexuales, algo así, que a veces es lo que creen los padres, ¿no? Que tienen, no sé, que ponerse a poner un vídeo pornográfico, ¿no? Y ni mucho menos. La sexualidad luego uno lo va descubriendo de forma progresiva, pero necesita una guía básica que es, oye,
comunícate, pregunta a la otra persona. Estar abierto a preguntas, ¿no? Estar abierto a hablar de una manera normal, claro. No reaccionar con vergüenza, con enfado, transmitir emociones positivas hacia la sexualidad. A veces habrá que poner límites, habrá que decir que no, porque no toque, pero generalmente generar un espacio donde el adolescente o la adolescente sienta que aquí puede hablar de esto con confianza, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Has notado que las generaciones más jóvenes, has notado un cambio respecto a la mentalidad en sexualidad? Es decir, un cambio a lo mejor más aperturista o han avanzado más. Pues se podría decir que hay más apertura y más libertades sexuales, pero curiosamente hay más índices de disfunciones sexuales que nunca. Hay más enfermedades de transmisión sexual que nunca. Adicción a la pornografía, agresiones sexuales, y a mí me hace cuestionarme si esta libertad está siendo realmente una libertad. Me parece que sí que hay mucha hipersexualización y el sexo está muy explícito en muchos sitios, pero me parece que a la hora de la verdad y a la hora de incorporar esas herramientas o esas habilidades para vivir un sexo sano, placentero, seguro a nivel físico, seguro a nivel emocional, no hemos evolucionado tanto, incluso se está distorsionando un poco esa realidad de la sexualidad. Por tanto, aunque tenemos muchas libertades, como dice Félix López, no educamos bien para esos usos de la libertad, ¿no? Para acabar, porque ya hemos abordado un montón de cuestiones. Desde tu papel en cuanto a la investigación, no sé si quieres compartir algo con nosotros. ¿Qué estáis investigando? ¿Cuáles son los últimos avances que tenéis ahí en cuanto a la salud sexual, en cuanto a la sexualidad? Bueno, hay una línea muy interesante que es la del mindfulness y la sexualidad. Hemos trabajado en los últimos años en ella y probablemente la sigamos desarrollando. Sobre todo también hemos conectado con diferentes grupos de investigación internacionales y me parece que es una herramienta bastante interesante por diferentes cosas. Uno, porque ayuda a la conexión con el cuerpo, esa focalización sensorial que hemos trabajado clásicamente en la sexología puede complementarse o sustituirse por la atención plena al cuerpo, el escáner corporal y eso ha demostrado pues mucha eficacia para reducir la ansiedad de rendimiento, las expectativas en los pacientes con problemas sexológicos. Ansiedad de rendimiento, ¿no? Que es cuando en una relación sexual, ¿no? Pues por ansiedad, ¿no? Por querer mostrar X capacidades, ¿no? Pues al final esa ansiedad te puede afectar al rendimiento, ¿no? U otras cuestiones, ¿no? Que pueda haber en la relación sexual. Esa inseguridad que se genera por marcarme un yo ideal en la sexualidad. Por ejemplo. Y sobre todo se ha visto que al focalizarme más en lo sensorial, en el cuerpo, una disfunción sexual generalmente ocurre porque pienso mucho, anticipo o adelanto lo que va a ocurrir o me desconecto del cuerpo. Y como el mindfulness te conecta al cuerpo... Claro, en vez de estar en el momento presente, ¿no? Disfrutando de cualquier caso. Eso es lo que se llama el rol del observador, ¿no? El que tiene una disfunción sexual está más observando la relación sexual que viviéndola o experimentándola. Por tanto, el mindfulness, tanto para trastornos sexuales compulsivos, ¿no? Como el consumo compulsivo de pornografía o de prostitución, para reducir ese craving y esa ansiedad, ha demostrado una línea muy interesante, y para las disfunciones sexuales por todo esto que te digo. Por tanto, me parece pues un proyecto que merece la pena, una línea a seguir avanzando. Yo trabajo mucho en adicciones comportamentales y ahora estamos con toda la línea de la pornografía en adolescentes, que bueno, es parte de mi trabajo de la tesis doctoral también, y bueno, estamos sacando muchos artículos pues intentando ver cómo puede interferir en todo lo que hemos hablado, la violencia. Hemos publicado una revisión sistemática ahora en las propias relaciones sexuales, en la autoestima, en la soledad. Así que bueno, hay muchos campos. La verdad es que la sexualidad es muy amplia, muy rica y muy interesante. A mí un tema que también me preocupa es toda la comparativa que está habiendo con las redes sociales del cuerpo, ¿no? y en la autoestima y el impacto que eso tiene. La pornografía también se está viendo que la autoestima sexual y corporal puede verse dañada por ese consumo de pornografía al compararse con esos actores, esas actrices, ¿no? Entonces, bueno, nada, muy interesante. El próximo congreso de la Asociación Mundial, por la cual se celebra hoy el Día Mundial de la Salud Sexual, pues será en Australia en junio del año que viene, en Brisbane, y ahí pues siempre hay un montón de ideas nuevas, novedosas, y donde aprendes un montón y pues conoces todas las líneas de investigaciones, ¿no? Qué bien, pues dejaremos un link de estos estudios, si te parece, porque seguro que hay gente muy interesada. Yo el primero. Siempre que acabamos una entrevista, dejamos un poco un espacio para que comentéis un poco lo que queráis, ¿no? El mensaje que queráis transmitir. En tu caso, nos vamos a tomar la libertad de decirte un poco a qué tienes que contestar. Genial.
precisamente porque eres el coordinador de este proyecto, ¿no? De Hablemos de Sexualidad con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Entonces, digamos que al final estamos hablando de sexualidad un poco con la sociedad, ¿no? Bueno, si tú te sentaras a una mesa con toda la sociedad y dijeras, vamos a hablar de sexualidad, ¿qué sería lo primero que dirías? Qué interesante. Diría que la sexualidad, el placer no es un fin, es una consecuencia. Y creo que es un lema que últimamente me parece muy interesante, sobre todo cuando trabajas con pacientes, ¿no? Porque creo que hemos puesto el foco mucho en alcanzar un gran placer o en tener grandes orgasmos, esa película que nos ha contado Internet o la pornografía, y nos hemos olvidado de lo realmente importante, que es cultivar el yo, el tú y el nosotros, ¿no? Y desde el Colegio Oficial de la Psicología que estamos, trabajar la psique y trabajar al ser humano me parece fundamental. Creo que pues sentaría quizás los diferentes agentes implicados, que son instituciones políticas, educativas, y intentaría orquestar un plan, ¿no? Un plan en el que pudiéramos hacer prevención, también incluso intervención. No nos forman mucho en la carrera de psicología para la sexología, ni siquiera en los másteres de sexología a veces se hablan de algunos temas actuales. No hay planes de screening o de prevención en atención primaria, por ejemplo, tampoco en muchos servicios que podrían atender dificultades de sexualidad. Creo que hay muchos agentes sociales que podrían ayudar, ¿no? Por tanto, creo que hay que poner el foco en las personas y ayudarles a desarrollar su sexualidad de forma plena para que así puedan vivir una sexualidad placentera. Pero primero viene la persona y después viene ese placer y esa experiencia, ¿no? Lo que decíamos, no quedarnos en la superficie, sino empezar desde abajo y luego poder vivir esa sexualidad de forma libre, ¿no? Qué bueno, pues nos quedamos con ese mensaje. Alejandro, mil gracias por pasarte por Sonidos de Psicología. Por invitarme a vosotros. Te esperamos de nuevo cuando quieras. Y nosotros seguimos hablando de sexualidad con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.